Vamos a conversar de inmediato con Rafael Pepe Abreu. Las centrales sindicales no aceptaron la resolución del Comité Nacional de Salarios y rompieron este diálogo que mantenían con el empresariado, no solamente sobre el aumento salarial, sino también sobre la reforma del Código Laboral, que ellos entienden que el gobierno solo, en este caso, tomó en cuenta la posición de los empresarios. Tenemos ya, repetimos, a Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Nos explica la posición de los trabajadores esta noche. Señor Abreu, bienvenido a Enfoque Final. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Sienten ustedes que esto es una traición del gobierno nacional en este comité? Catherine, hay que decir que nosotros habíamos ido a una deliberación interna de los sindicatos en la oficina del director del Comité Nacional de Salarios. Estábamos hablando en esta oficina de cómo hacer frente a la actitud empresarial que seguía proponiendo el tema de un 11% y que no quería acercar su propuesta a la nuestra, que llegó a ser hasta de un 19%. Y veíamos entonces que el gobierno, colocado en una posición aparentemente intermedia, estaba hablando de ese resultado que hubo, que es el 14%. Nosotros llegamos a decirle, Catherine, a los representantes gubernamentales, si ustedes quieren que nosotros aprobemos un 14%, podemos hacerlo, pero sobre la base de que ustedes acepten y los empresarios acepten un retroactivo de 6 meses como compensación. Por supuesto, eso alarmó a los representantes gubernamentales que dijeron que eso sería un hecatombe, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros entonces decidimos no volver a la mesa del comité, porque como tú sabes, Catherine, son 3 partes, ¿verdad? 9 votos, 3 empresariales, 3 sindicales y 3 gubernamentales. Entonces nosotros no retornamos al comité, nos fuimos y ellos se quedaron solos deliberando en el comité, y entonces entre ellos decidieron aprobar el 14%, por supuesto, sin retroactivo. Bueno, esa acción de ellos tiene consecuencias. Nosotros no la vamos a dejar pasar como el que ve llover. Y entonces una de nuestras primeras acciones va a ser, por supuesto, retirarnos de las conversaciones que hemos estado sosteniendo en INTEC para la modificación al Código Laboral. Como tú sabes, como he conocido, en esas conversaciones ha habido algunos avances, sobre todo en el aspecto procesal del Código. Todo eso que nosotros hemos avanzado en el Código queda sin efecto a partir de la acción empresarial. Una acción trae una reacción, y nosotros, en vez de quemar goma o hacer movilizaciones o confrontaciones, entonces lo que hacemos es que usamos la posibilidad que tenemos en nuestras manos de contrarrestar la acción empresarial y gubernamental. Señor Abreu, yo quiero consultarle, usted lo ha dicho, esto se trata de una mesa, sí, 9 representantes, pero es una suerte de mesa de 3 patas. En este caso se había logrado un avance, estamos hablando de que la parte de los empleadores habían accedido de un 8 a un 14. En el caso de ustedes habían ido primero de un 30 a un 25, luego hablaron de 20 y ahora usted nos dice que incluso un 19. ¿No cree usted que se había llegado demasiado lejos en esta negociación para pues levantarse por un tema pues de retroactividad de una medida que al fin y al cabo va a impactar a un número importante de trabajadores, sobre todo los que menos ganan? Porque hablábamos antes con el doctor Jaime Aristia Escuder y nos decía que al fin y al cabo los que resultarán beneficiados de una manera u otra, os podrán decir que es mucho o que es poco según pues sea el factor. En este caso es mucha la gente que podría resultar beneficiada. ¿Piensan ustedes, no creen que se llegó demasiado lejos para soltar la negociación? Pienso yo, Catherine, que inclusive cuando Jaime conversa contigo ahí, él da algunas soluciones. Y yo te digo, nosotros hubiésemos preferido un aumento más bajo, inclusive, que el 14, hasta un día como él dijo, si hubiese sido abarcativo de toda la masa salarial, de todo lo asalariado. Pero como tú
sabes, aquí no estamos refiriendo a 5 categorías de trabajadores de salario mínimo, gran empresa, pequeña, mediana, guardianes privados y trabajo agrícola. Pues 5 categorías en el mínimo. Entonces nosotros en realidad habíamos estado haciendo unos cálculos que partían de que en la última reforma fiscal el poder adquisitivo del salario había perdido para las diferentes categorías en promedio algunos 2.500 a 3.000 pesos. Entonces nuestra visión no era solicitar un aumento que fuera exagerado, porque sabemos que eso puede ser contraproducente, ¿verdad? Como mismo Jaime decía, a cierto nivel de empresas, pero consideramos que había que recuperar esa capacidad de posibilidad del trabajador a nivel de lo que su poder de compra. Ahora, hay una cosa, el gobierno tenía que cuidar como sector equidistante entre nosotros y los empresarios la forma de tratar de hacer lo posible por agotar todo el proceso que permitiera un acuerdo que fuese consensuado. Ante una situación en la que nosotros ya veíamos anticipadamente que iba a ser posible, Catherine, porque nos conocemos también, porque entre nosotros, gobierno, empresarios y sindicatos, nos conocemos también que sabíamos que ellos tenían la intención de hacer una votación en la que nosotros quedaríamos como convidados de piedra, porque ellos votarían con nosotros sentados ahí, y aunque votáramos en contra o nos abstuviéramos, impondrían esa tarifa. ¿Qué nosotros preferimos hacer? Por un tema de dignidad también, y de intereses del sector también, y hasta de gente que observa esta conversación. Bueno, retirarnos para que esta aprobación, si se iba a consolidar, fuera sin nuestra presencia. Eso fue lo que pudimos hacer antes que hacer cosas que otra gente haría. ¿Sabes? Que hay gente que tiene una silla, tiene un vaso, hace un escándalo, un desorden. Nosotros actuamos pacíficamente, no hicimos un desorden y optamos por un retiro en ese nivel que te planteé. Ahora, como te repito, tiene repercusiones porque va a tener entonces consecuencias a nivel de lo que es el examen y la modificación del Código Laboral. Para que la gente entienda, señor Abreu, ustedes han dicho entonces no habrá protesta por ahora con relación a este tema. ¿Qué es lo que tanto afecta? ¿Qué es la pieza de este Código Laboral que podría afectar a los trabajadores? ¿En qué podría estar interesado el gobierno en que los trabajadores sean una parte tan importante allí? Por favor, explíquenos usted para que ilustre. Sí. Es importante, sí, porque fíjate, el código tiene una parte, que es la parte procesal, donde se quería desmontar los embargos temerarios contra las empresas, las acciones que obligan a la empresa a depositar, por ejemplo, el duplo de la condena, las acciones que hacen que una empresa, por ejemplo, en un momento determinado, tenga que, para impedir una sentencia, depositar el monto de la condena en plazo de 3 días. El tema referido a la conciliación laboral, que tú sabes que se ha ido perdiendo. Entonces se buscaba un poco reencauzar todo esto, modificarlo, variarlo, para hacer más flexible la aplicación del código y menos lesiva a cierto nivel de empresas como son las pequeñas y las medianas. Fuera de eso, también estábamos discutiendo lo referido a ciertas prestaciones a nivel económico, a nivel contractual, que los empresarios consideran son lesivas o traban el desarrollo de las empresas. Entonces, o sea que los empresarios también están interesados en que ustedes estén hablando de esto. En ese sentido, claro, muy interesado. Es más, Catherine, para darte claro, es más interesante para el empresariado y para el gobierno y para cualquiera el tema público que el salario. ¿Sabes por qué? Porque el salario aumenta 14% a la gente y la inflación termina tragándoselo y la gente a veces ni se acuerda que tú le aumentaste, tú ves. Pero cuando se trata del código laboral es diferente porque es un tema estratégico de los trabajadores y es abarcativo. Oye bien, Catherine, no del trabajador de abajo, no, también desde el medio y hasta de la gente que ocupa puestos gerenciales en las empresas. Por eso el código es por supuesto mucho más importante y trascendente que el tema salarial. Señor Abreu, una última pregunta y con esto tenemos que irnos a comerciales. Le voy a pedir por favor que sea lo más breve posible. Esta reunión que culminó con este acuerdo fue en horas de la tarde.
Hasta el momento, ¿ha tenido usted alguna comunicación directa con, en este caso voy a hablar de los mediadores, en este caso con el señor Félix Hidalgo, director del Comité Nacional de Salarios, porque en este caso usted está diciendo prácticamente que el gobierno pactó con el empresariado y dejó por fuera a los trabajadores? Catherine, demasiado temor para atreverse siquiera a hacer una llamada. No la hace. Pues muchísimas gracias entonces al señor Rafael Pepe Abreu por habernos atendido la noche de hoy. Repetimos entonces, los trabajadores, los representantes del sector sindical, Rafael Pepe Abreu, en este caso dice que no está de acuerdo, que no harán protestas, pero que todo lo que habían alcanzado con relación al avance del Código Laboral en este momento queda frisado. Se echan para atrás, se paran totalmente de la mesa, aunque repetimos, hay un acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y los empleadores que entrará en vigor el 1 de junio y que establece 14% de aumento salarial para los trabajadores no sectorizados.